CNI presenta. En estas elecciones también está en disputa una cuarta parte de los escaños del Senado de la República. De acuerdo con la reforma política, hay transformaciones que también vivirá el Senado en esta ocasión. Por ejemplo, habrá senadores de partido, lo cual parece de plano contravenir el espíritu mismo de la existencia del Senado. Hoy converso con la profesora Elbester Gordillo, candidata a senadora por el Partido Revolucionario Institucional, y con el diputado Adolfo Aguilar Sincer, que es candidato por el Partido Verde Ecologista también al Senado de la República. A los dos les agradezco ya que estén aquí con nosotros. Gracias, Virgilio. A ti, Virgilio, muchas gracias, profesora. Esto que menciono de que va a haber senadores de partido y que adelanto incluso quizás un juicio de valor de que contraviene el espíritu de la federación, ¿no les parece a ustedes contradictorio? Bueno, a mí no. Primera, porque partiría que había la necesidad de que jurídicamente se regulara la ley que se va a aplicar en este tiempo, que será por única vez. Es la única vez que habrá una lista de senadores por la República. La próxima elección seguirá siendo senadores por entidades federativas. Sí, nada más que en esta ocasión se armó esta lista sobre el principio de representación proporcional nacional, y sí constituye, cuando menos en los términos en los que nuestra elección de senadores se está dando, una contradicción con el principio de la representación por estados. Incluso hay casos como el del Partido Acción Nacional, en donde los dos primeros lugares de la lista son de la misma ciudad, no solo del mismo estado, sino de la misma ciudad. Creo que debe de mantenerse y rescatarse el principio del federalismo en la representación del Senado, porque la época que le va a tocar vivir al país requiere que haya representación fuerte de los estados ante el proceso federal legislativo. A mí me gustaría decirle a Adolfo que sí, es cierto, y esto lo revisaron y se analizó por los diputados, él estuvo en la aprobación de la ley, pero esta es una excepción, una necesidad para que realmente la reforma política cumpliera sus objetivos. Es decir, es única vez. Pero quedarán, Virgilio, de todas maneras, 4 diputados, sí, uno sí, de los cuales será de representación proporcional, también atribuible al partido. La única diferencia es que no se votará en la boleta, como en esta ocasión que se está votando en la boleta, pero quedarán como lista de candidatos plurinominales nacionales. Sí, nada más que a mí me gustaría orientar a la ciudadanía, que es la que esté interesada de qué pasa con la reforma política. Es cierto lo que dice Adolfo Aguilar Sincer, pero lo que también tenemos que decir, que esta anomalía, entre comillas, la acordaron los partidos, la votaron los legisladores y es por única vez, no será una constante. Profesor, entonces, como un antecedente que requeriría el público, y aunque parezca muy básico, ¿qué es el Senado? ¿Cómo se integra el Senado? ¿Por qué estamos hablando de contradicción cuando se habla de senadores de partido o los que representan a los estados? Bueno, siempre ha quedado claro, es el que representa a la federación. A los estados. Obviamente a los estados. ¿Esto ha sido así o no es así? Y si tenemos también ya senadores de partido, ya no se representan No a los son estados. estrictamente senadores no. de partido, son senadores de representación proporcional en listas nacionales. Que solo los partidos puedan postular candidatos al Senado de la República originalmente es lo que parece viciar este procedimiento de que sean senadores de partido. En realidad es, como lo señala la profesora Elbester Gordillo, una negociación de los partidos con la Secretaría de Gobernación para agregar a la lista de 3 senadores, uno más por representación proporcional.
Creo yo que es uno de los aspectos discutibles de esta reforma política, porque dejaron fuera, por discutir estos senadores de representación proporcional, dejaron fuera las candidaturas independientes, dejaron fuera el plebiscito, el referéndum, dejaron fuera el voto de los mexicanos en el extranjero como un acuerdo y un compromiso para que estuvieran ya en vigor en nuestra actual legislatura electoral, ley electoral. Yo lo que digo, Adolfo, es que aquí hay un planteamiento de fondo. Dejaron no, tú también eres diputado, yo ya no soy diputado, yo tendría que plantear entonces qué aconteció al interior del Congreso de la Unión, porque fue una negociación sí de partidos, fue una negociación sí con el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, pero una negociación que indiscutiblemente se ventiló, se analizó al seno del Congreso del que formas parte, donde se votó XZ, pero donde debe quedar claro que es por única vez y que responde a la expectativa de una nueva ley electoral. Ahí está la clave. Yo creo que esto es lo que tendríamos que revisar. En lo que yo difiero con la profesora. No se discutió, no se debatió al seno del Poder Legislativo. Esta fue una reforma en la que el Poder Ejecutivo atrajo a los partidos a una mesa de negociaciones y los partidos subordinaron y sometieron al Poder Ejecutivo a las decisiones que se iban a tomar al Poder Legislativo a las decisiones que se iban a tomar con el Poder Ejecutivo. Creo yo que una vez más se demostró el sometimiento y la subordinación del Poder Legislativo no solo al Poder Ejecutivo, sino también a la burocracia y a la dinámica de los partidos políticos, porque los partidos políticos de oposición debieron de haber llevado esta discusión al seno del Poder Legislativo, para que nosotros los legisladores, de cara a la ciudadanía, tuviéramos la capacidad de discutir estas leyes y de cuando menos hacer el consenso, buscar consensar estas leyes con la ciudadanía. Todo fue discutido en la famosa mesa de Bucareli. Ahora, la explicación última es la composición de la propia Cámara de Diputados, que ahora probablemente cambie con la elección del 6 de julio. Pero a ustedes, entonces, ¿quieres decir que les presentaron armado el paquete nada más? Presentaron un paquete armado. Algunos diputados participaron en el armado de ese paquete, pero en estricto sentido, el Poder Legislativo recibió, la Cámara de Diputados recibió un acuerdo que supuestamente habían suscrito los partidos. Lo que pasó es que al final los propios partidos se salieron del acuerdo y el resultado final ya a la hora de la votación fue nada más presentado por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces tendríamos que discutir un asunto que a mí me parece importantísimo. Tú siendo diputado, acontece eso. Entonces, ¿para qué los diputados a la Cámara? Tú no eres priista. ¿Qué pasó? En efecto, yo me opuse Entonces me rotundamente. explico, entonces no podemos dejar, no podríamos, ya partiría de esto, dejarlo, bueno, está. Lo único que yo veo ventajoso es que es por única vez, que la reforma electoral tiene muchísimo rescatable, que nos da un horizonte de posibilidad de trabajo serio, que a la ciudadanía le puede garantizar hoy que su voto será respetado, que se logró una ciudadanización en la propia ley en cuanto al manejo de los instrumentos electorales, el IFE, que se ha avanzado en que hoy haya mayor equidad en los medios de comunicación, y bueno, no trato de ser cínica de ninguna manera, pero sí tomar conciencia de que algo quedó bien. Gracias a eso, tú y yo hoy estamos contendiendo por el Senado, pero tenemos un compromiso legislativo de mejorar y que esto ya no pase. Y aquí viene la necesidad del equilibrio de poderes y de que los partidos acepten que hay una crisis real ante la sociedad y una necesidad emergente de que los partidos discutan al interior de sus militantes, con la propia sociedad, qué es lo que queremos. Pero no queda explicado qué quieres decir cuando dices que es por única vez o qué necesidad había de que por única fuera vez por única quiere decir que la boleta como voto diferenciado por un plurinominal nacional será por única vez. Más adelante, en la próxima elección, cuando se empareje el calendario, dentro de 3 años, los votantes lo harán por su senador de mayoría y atrás vendrá la lista de los plurinominales y entrarán en el orden según el porcentaje que se alcance en las votaciones por mayoría, pero con el objeto de llevar a estos senadores a la Cámara, emparejar el proceso legislativo y reiniciar con las 4 senadurías en el año 2000, se hizo esta reforma transitoria, que nos da la oportunidad a mí de competir en estas condiciones por un voto que no está asegurado en la cuota del Partido Verde Ecologista, que es el partido que me postula, y que por tanto me hace competidor real. Yo estoy buscando un voto real, yo no voy por una cuota, estoy buscando un voto real, y eso
permite también discutir en el contexto de este tránsito legislativo el papel, precisamente que señala la profesora Bester Gordillo, el papel de la separación de poderes y del poder legislativo en la transición democrática en la que está comprometido o debe estar comprometido el país. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor. Todo esto de la nueva composición del Senado o las reformas que también le tocaron a él, en realidad lo traigo a colación para preguntar a los dos cuál es el peso político verdadero que puede tener una institución como el Senado en lo que hemos dado en llamar, y creo que coincidimos muchos, la transición democrática del país. ¿De veras el Senado tiene una utilidad? Si la gente desconfía de todas las instituciones, desconfía de la Cámara de Diputados, desconfía de la Cámara de Senadores, desconfió durante muchos años de la legitimidad del voto, de su legalidad, de su respeto. ¿Qué significa hoy en día el Senado para el contexto político del país? Yo creo que va a tener un peso importantísimo, por su conformación, por el compromiso de los que estamos ahí, o que vamos a estar ahí, espero encontrar ahí a Adolfo, no hay duda. En el caso de una servidora siento que tengo mayor probabilidad de llegar en las listas, esto es una realidad, pero además porque tiene un peso, va a ser una parte fundamental de equilibrio, va a ser una parte esencial de conducción, hasta sobre la otra cámara, de opinión. No sé qué opina Adolfo, pero creo que es de una gran trascendencia por su conformación, por la importancia que va a tener en materia de legislación, tanto internacional como nacional, por la necesidad de afinar, mejorar muchas de las iniciativas y construir otras más. Creo que el equilibrio con el Poder Ejecutivo yo creo que es fundamental. Mire, yo creo que la clave para entender qué función va a desempeñar el Senado estará en la elección de la Cámara de Diputados. Será lo que marque la pauta de lo que habrá de ocurrir en el Senado. Porque si en la Cámara de Diputados se da una nueva composición política, en donde el actual partido mayoritario, que es el partido del gobierno, pierde la mayoría, y la mayoría queda depositada de manera fragmentaria en las dos principales fuerzas de oposición y en la representación que el Partido Verde Ecologista pudiera llevar como tercero en discordia, como fuerza minoritaria de las dos oposiciones, entonces tendremos un nuevo juego político en donde lo esencial será la recuperación de la independencia del Congreso respecto al Poder Ejecutivo y el traslado de la política de los pasillos de la Secretaría de Gobernación, de los conciliábulos con el Presidente de la República, de las imposiciones verticales a la discusión parlamentaria. Un tránsito tremendamente difícil que el país tiene que hacer muy pronto, es un tránsito riesgoso, pero que es un tránsito necesario para la transición democrática. Si ese tránsito se da, entonces el Senado de la República adquiere una dimensión y un tamaño muy importante. En este momento el Senado y la Cámara de Diputados están desprestigiados. Nos tocará a nosotros los legisladores que lleguemos prestigiarlos como ejerciendo la autonomía del poder, autonomía que quedará mandatada por el voto del 6 de julio. Y si bien en la Cámara de Senadores el PRI seguirá teniendo matemáticamente la mayoría porque no está en juego más que una tercera parte y ya la composición le da la mayoría al PRI, en la Cámara de Diputados se puede crear una nueva correlación de fuerzas que traslade también a la Cámara de Senadores una responsabilidad muy importante en la búsqueda de los consensos. Pero yo no vería la manera en la que el PRI podría jugar ese papel si los priistas de la Cámara de Senadores no se asumieran también como poder independiente respecto al Poder Ejecutivo. Serán priistas, pero tendrán que ser también independientes respecto al Poder Ejecutivo, porque la independencia estará ya fincada en la Cámara de Diputados. ¿Pero existirá esa posibilidad? No, yo plantearía primero una cuestión que no aceptaría, y no la acepto definitivamente. Yo sí creo que hay una situación de falta de crédito en cuanto a lo que los legisladores hacen, pero aceptar que las cámaras estén desprestigiadas, francamente se me hace temerario. Descalificar la posibilidad de que los diputados hagan lobby en Los Pinos, en Gobernación, con los partidos, con los grupos sociales, es eludir que un diputado es un representante popular y que no se trata de una cámara independiente que esté en la confronta con ningún ejecutivo, llámese presidente en el orden federal, pero en los órdenes locales los gobernadores. Lo que requerimos sí es definir para quién cada quien, a qué sirve, y no necesariamente la descalificación que mucho daña
para la transición democrática, de la posibilidad del lobby, del acuerdo, de la relación, que hoy más que nunca debemos mejorar. Lo que la ciudadanía quiere es que los que somos o seamos electos al Congreso de la Unión, llámese la Cámara Baja o la Cámara Alta, realmente estemos interpretando el sentir de ellos, que no se legisle a espaldas de ellos, pero no nos han dicho que tengamos divorcio o no tratos con los funcionarios. Pero todo lo contrario, lo que debemos garantizar es hacerlo con eficacia, con lealtad a los electores y con ética. Una ética que quiere decir, muy simple, cumplir a los que nos debemos. Pero precisamente por esa razón, porque el elector cree, piensa o constata en las decisiones del Poder Legislativo que se está legislando a espaldas de ellos, que las decisiones legislativas emanan del Poder Ejecutivo y que se dictan y se acatan en el Poder Legislativo vía la mayoría que se usa en el Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo. En esa medida es que se produce el desprestigio. Probablemente también los partidos de oposición hayan contribuido y los diputados de oposición hayan contribuido en alguna medida al desprestigio del Poder Legislativo. Pero el principal fuente del juicio público al Poder Legislativo está en su sometimiento al Poder Ejecutivo. De ahí la responsabilidad que tendremos nosotros como legisladores de prestigiar a esta institución indispensable para la vida republicana, de la cual no podemos prescindir. De revalorar y ponerle en el centro de la discusión política hoy. Queremos un legislativo independiente del Ejecutivo, que realmente sea un interlocutor de la sociedad y que se legislen leyes que beneficien al país, y en el Senado que establezcan relaciones de pulcritud en la defensa de la soberanía y la independencia nacional. Claro, revalorar, esa es la palabra correcta. Yo creo que ahí el ciudadano va a revalorar al Poder Legislativo cuando le diga en el voto, el mandato es para la oposición. Y el Poder Legislativo se tendrá que revalorar respecto al Poder Ejecutivo cuando le diga al Poder Ejecutivo: ahora comienza la rendición de cuentas, comienza la búsqueda de consensos para la gobernabilidad democrática y comienza la búsqueda de un entendimiento sobre la base de la autonomía de los poderes. No de la confrontación, no del enfrentamiento destructivo, pero del entendimiento construido sobre la autonomía de los poderes. Pero eso es algo tan nuevo en México, que parece tan revolucionario, que todavía no imaginamos que va a ocurrir cuando así suceda. Pero ya lo estamos haciendo. Yo creo que la ciudadanía necesita saber eso. De alguna manera, en algunos sectores, en algunos grupos, yo te diría a ti, estuvimos en el grupo San Ángel, estuvimos en los Compromisos por la Nación, algunos otros están en otros grupos. La transición ya está, con nosotros o sin nosotros. ¿Qué piensas tú de la necesidad de que los funcionarios públicos, incluido el propio presidente de la República, rindan cuentas ante el legislativo? Todos debemos rendir cuentas, eso no hay duda, y no solo ante el Poder Legislativo. No sé si me diga, sino ante la sociedad en su conjunto. Es decir, ¿qué quiere la ciudadanía? Individuos, personas que ostenten una responsabilidad administrativa o pública y lo hagan con pulcritud, y no olviden que son hombres que deben, en su conducta hasta privada, un ejemplo de moral republicana. Yo estaría completamente de acuerdo con ello. Creo que eso es lo que va a cambiar la naturaleza de nuestra vida política, pero que el cambio entraña, primero que nada, que el Poder Ejecutivo deje de ejercer las funciones del Poder Legislativo y que nosotros, que vayamos a ocupar por mandato público del voto al Poder Legislativo, asumamos esas funciones de cara directamente a la ciudadanía, para que sea ante ella, ante quien los legisladores rindan cuentas, y el instrumento de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo sea el Poder Legislativo, algo que nunca ha ocurrido en este país, que solo normativamente existe, pero que en la práctica no es una realidad. El 6 de julio puede comenzar esa realidad, y tendrá que comenzar con un entendimiento de nuestras responsabilidades compartidas, tanto del Partido Revolucionario Institucional con los legisladores que lleguen después de la elección del 6 de julio, como con lo que yo creo, estoy convencido, que será la nueva mayoría conformada por las fuerzas de oposición. Pero todo eso no quita quizás lo que propone el Bester, que los diputados puedan hacer algunas conciliaciones en los pasillos de Palacio. Qué bueno que los legisladores dialoguen con el Ejecutivo. Lo que yo estoy totalmente en contra es que los legisladores abdiquen del Poder Legislativo y vayan a entregárselo al Poder Ejecutivo para decirle: señor presidente, usted ordene, o que los partidos políticos de oposición negocien
fuera del Poder Legislativo, acuerdos que luego le mandan meramente como posiciones tomadas a sus propios diputados. Yo tengo aquí un planteamiento que me parece por fundamental. por favor, háznoslo dentro de un minuto. Bester, nos ibas a decir algo en relación a los diputados que se someten al Ejecutivo. Bueno, yo lo que quería plantear a la exposición de Adolfo era lo siguiente. Hablamos mucho de democracia, pero yo creo que lo que es vital es la democratización y partir de la revisión personal y colectivizar una nueva actitud. En verdad domina muchísimo la cultura autoritaria, esto es real, domina la cultura del silencio, domina la cultura de la descalificación, domina muchas veces la cultura de la autoexclusión y autolimitación. Y en este contexto quiero decir que es vital que los partidos, personalidades como Adolfo, a quien yo estimo, reconozco, como a muchos otros individuos, empecemos a superar la tesis de la descalificación en razón de que el que dialoga, el que negocia, el que acuerda, es traidor, es vendido, es claudicante. Esto tiene que cambiar y entender que nos tenemos que sentar, intercambiar opiniones, intercambiar experiencias y fundamentalmente ir construyendo consensos sobre lo que nos interesa. A mí me importa la democratización del país. A mí me interesa, auténticamente como priista, que haya independencia de los poderes. No solo el legislativo, es muy importante el judicial, pero también tendremos que revisar que esto se dará a medida que los hombres y las mujeres que asumamos una responsabilidad, respetemos un código ético elemental, fundamentalmente de dignidad y respeto a sí mismo, pero también que los otros no excluyan estas posibilidades, no autolimitemos la posibilidad de esta realización para construir consensos y llevar al Ejecutivo y no al rato nos encontremos ante escenarios de aplicación de sometimiento a la inversa. Lo que pasa es que hay de diálogos a diálogos y de negociaciones a negociaciones. Se trabaja, pero lo que pasa es que se trabaja, Virgilio. Esto no se va a dar de facto. Claro. Esto no se va a dar por simple voluntarismo, es una construcción, es una nueva cultura que de alguna manera viene incipiente, pero que hay que trabajar mucho al respecto. Pero yo creo que esta discusión que Bester Gordillo pone sobre la mesa de la nueva cultura política tiene que ver con lo mucho que dañó la vieja cultura política a los tejidos de la viabilidad democrática del país, en la medida en la cual se desprestigia, se desacredita los procesos de la búsqueda de consensos, del diálogo, del entendimiento, de los pactos nobles, porque se utilizan esas fórmulas para cooptar, para someter, para corromper, y entonces el ciudadano se hace profundamente sospechoso de lo que debía de ser el instrumental básico de la política, que es el diálogo y el entendimiento entre las partes que tienen que coexistir, porque ya no podemos diseñar en ningún país civilizado, y menos en un país con la diversidad y la pluralidad de México, la política de las exclusiones, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero para que podamos tener una política de inclusiones y de entendimientos y de consensos, tenemos que limpiar las prácticas políticas de las fórmulas de cooptación, de sometimiento y de corrupción. Entonces, ese es un primer paso. Nomás un breve paréntesis, claro. Pero antes tiene que pasar por la conducta individual. No habría ni cooptación, ni compra, ni corrupción, si cada uno de nosotros asume el valor que tiene como persona que y todos tenemos como ciudadanos que cambiar la cultura y como políticos esencialmente, porque la descalificación de la política es terrible, es patética. Por eso. La devaloración del hacer político es patético. Si hemos vivido bajo un régimen que privilegia esas formas de dominación política y que pervierte la cultura política y que el ciudadano se hace copartícipe del silencio y se hace copartícipe de todas esas formas de corrupción, el individuo como ciudadano tiene que cambiar esa conducta y la tiene que cambiar en su lucha por la transformación de las instituciones, y ahí entra un elemento que a mí me parece central. El primer paso para la acreditación de lo que es la gran moneda de cuño en la política moderna, que es las alianzas. México no podrá ser un país sin alianzas entre los mexicanos, porque somos ya una sociedad diversificada. La primera gran alianza que este país necesita, y lo digo con toda claridad frente
a la profesora Lester Gordillo, es la alianza de la oposición en contra del régimen y del PRI, no para su destrucción, no para su descalificación definitiva, sino para crear el mecanismo de interlocución, de tránsito a la democracia. Tienes una contradicción, ahí eres excluyente. No se pueden aliar los adversarios para destruir a otro. Lo que yo sí entendería es la gran alianza para buscar la interlocución con el propio partido y fijar reglas que le permitan viabilidad a la nación, porque existimos, estamos. Está aquí la dedos de la mano, no todos son iguales. En una política... Yo tengo un compromiso con lo que tú tienes, coincido en muchas cosas contigo. Bueno, sentémonos a discutir cómo vamos a construir eso. La democracia y la reforma del Estado pasa por el Pero PRI. ¿cuáles son las condiciones de ese diálogo? Se tiene que dar sobre la base, en primer lugar, de la diferenciación de proyectos políticos de los cuales cada uno proviene. Claro. Entonces, eso se hace, en primer lugar, asumiendo en el país que hay un régimen que hay que modificar, y que ese régimen tiene que tener interlocución con sus opositores que están promoviendo, que están propugnando por una transformación política. ¿Cómo vamos a actuar ante la reforma del Estado que ya está? ¿Es otro sistema político en el que estamos ya? La única manera es de iniciar un diálogo, Elvester, en donde de este lado nos sentemos quienes buscamos esa transformación desde la oposición, y del otro lado estén el régimen y el partido que ha sido sostén de este régimen, y que de manera civilizada, buscando las coincidencias entre nosotros, pero a partir de estas dos grandes posturas diferenciadas. Por eso yo hablo, es necesario este tipo de deslinde precisamente para que la otra gran alianza, que es la síntesis de la búsqueda de un entendimiento con el régimen, para una transición democrática basada en la nobleza de las ideas que podamos encontrar en la transformación de un México en el que quepamos todos, no se va a lograr si queremos diluir. Nosotros hemos vivido bajo la cultura del divide y vencerás. El primer paso para romper con la cultura del divide y vencerás es que quienes están hermanados por la búsqueda de una transformación democrática se presenten a negociar con el Estado a partir de un posicionamiento claro, para que ustedes desde el régimen y desde el partido oficial tengan interlocutores en la oposición y nos podamos poner de acuerdo y no estemos jugando todos a triangularnos a todos. ¿Tú estarías por un diálogo entre los tres partidos políticos principales? Primera, creo que no deben romper el diálogo las tres fuerzas políticas, porque sí creo que necesitamos partidos fuertes. Y entiendo por partidos fuertes aquellos que profundizan su democratización, que abren las puertas a la sociedad y que realmente establecen interlocución y redes de trabajo con otros partidos en la búsqueda de lo que México quiere, en la transición. Pero no creerías... Si me permites un segundo, en la transición. Pero aquí hay un asunto que a mí me preocupa mucho cuando asumimos una visión así. ¿Qué es el Estado? El Estado mexicano somos todos. Lo que tenemos que diferenciar es el Estado del régimen. Claro. ¿No? Yo no estoy si me permites. Al régimen. Ah, bien, porque cuando hablas del Estado, bueno, yo soy el Estado está. Y pertenezco bien. al Estado. Entonces, y me asumo como representante del Estado. Yo creo que le importa a los ciudadanos que nos ven es ¿qué país estamos ofertando? ¿Qué país estamos soñando? ¿Cuál es nuestra utopía para hacerla realidad? Estoy partiendo de un supuesto. Y sucede que siempre que esto se plantea, lo hacemos en la exclusión. Los priistas, los del partido oficial, deben salir, hay que hacer un gran frente para exterminarlos. Así no vamos a poder. Yo creo que el planteamiento primario diría, elemental, quizás para algunos aldeano es, ¿qué reforma del Estado estamos hablando? ¿Y cómo vamos a incidir para que esa reforma del Estado garantice lo que en México es esencial, un reparto justo de la riqueza, un principio de equidad? Eso creo que... Segundo, amén de otras cosas más que van en seguridad, como el segundo, la relación con Estados Unidos y con otros países, nuestra soberanía e independencia, lo que nos da cohesión como nacional. ¿Cómo está el pacto federal en razón de esta misma reforma del Estado? Y de ahí partir que hoy no hay un solo mexicano, del PT, del PRD, del PAN, del PRI, que sea despreciable su participación, siempre y cuando nos sujetemos a unas reglas muy claras. Tolerancia, precisamente, democracia, yo te voy a responder y propuesta a la reforma del Estado a la que tú te refieres. La que yo me refiero es la reforma del Estado en el cual vivamos todos bajo la misma casa republicana, en donde exista el mínimo de condiciones de exigibilidad, de responsabilidades y de fin de la impunidad, que es la separación de poderes. Y en la medida en la cual hay un partido y hay un régimen que absorben, que atraen así y ejercen de manera monolítica el poder de los tres, la autonomía de los tres, no existe. Entonces, lo primero que hay que hacer es rescatarlo,
Y los opositores nos organizamos no para destruir al PRI, nos organizamos para quitarle el PRI el control de las instituciones republicanas En y eso te tomo poder la palabra. ejercerlas entonces. En eso se toma la palabra. Hasta Yo ahí. como priista Por estoy- favor, discúlpenme, tenemos que hacer una pausa. Sí, lo que está aquí en el tapete, entiendo, es qué clase de reforma del Estado. Yo lo planteaba hace rato. ¿Qué entendemos por transición democrática? Tú pones 3 asuntos fundamentales que tienen que ver con el reparto justo de la riqueza, la relación con los Estados Unidos. Ahí estás tocando un asunto fundamental. Sí, nada más que sobre todo ello tiene que haber primero un consenso republicano, que sea en la Casa Republicana. No podemos defendernos de los Estados Unidos si no tenemos un poder legislativo independiente que nos dé una representatividad nacional en negociaciones que el Ejecutivo solo las hace en contra del interés nacional. No, si yo no lo tiene el plantearía al mandato. revés. Si no tenemos un Congreso que vigile al Ejecutivo y Exactamente, que exija pero que informe mandate al puntual y Ejecutivo. adecuadamente. Pero Y yo también estoy que por le esa- mandate al soy Ejecutivo. priista. Yo estoy por esa posición, insisto. Perdón. El planteamiento que yo veo es muy simple. Bueno, ¿por qué no ver qué es lo que hace de todos las oposiciones, de todos el PRI, qué hace de todos las convergencias? Y las ventilamos. Yo creo que la sociedad está harta de tanta descalificación, de tanto escándalo, de tanto prejuicio, de no tener alternativas. Yo contigo coincido, necesitamos el equilibrio de poderes. No es posible sometimiento del legislativo al ejecutivo. Comparto. ¿Cómo le hacemos? Generando una nueva cultura. No basta la ley. Yendo a ley se las dice que cámaras a también- actuar como legisladores y a ejercer en nuestro papel de representación esa independencia. No necesariamente tu derrota o en mi derrota. No, porque Sino el en el poder compromiso legislativo superior. por esencia es el poder de los consensos. La fuerza del poder legislativo no se da en las imposiciones, sino en los consensos. Ah, sí. Eso implica una nueva cultura política. El Bester Gordillo y Adolfo Aguilar Cince se van a encontrar como legisladores de 2 partidos distintos en la Cámara de Senadores, pero podemos arribar a consensos no de cara al Poder Legislativo, sino de cara a nuestros representados. A la nación. Claro, los consensos que nos pida la nación, que son, ¿cuáles? No El más, combate permíteme, a la corrupción, para irlo el puntualizando. combate a la corrupción, la atención de emergencia de las necesidades sociales, incluido la educación, la defensa de la soberanía nacional y nuevamente la división de poderes como una tarea de reforma republicana. Pero yo En te eso nos insistiría, podemos yo poner de insisto en el acuerdo. reparto equitativo de la riqueza. Claro, Bueno, eso es es fundamental. el programa social de emergencia. Pero ahí vendría un asunto que plantearíamos. Es correcto, no podríamos construir esto, nada más le agrego una cuestión a tu asunto. Yo creo que sí lo debe hacer el legislativo, pero siempre en una posición abierta al diálogo con el ejecutivo y en el ánimo y la disposición de que nos interesa fortalecer el las legislativo no instituciones existe, democráticas y no republicanas. existe a expensas del ejecutivo. El No, no. legislativo existe con el ejecutivo. No he dicho lo contrario, digo Lo que pasa buscar es la que- interlocución con. Por eso, pero lo que pasa es que hasta ahora el Ejecutivo ha supuesto su poder a expensas del Poder Legislativo y tenemos que educar al Poder Ejecutivo. El PRI tiene que educar al Poder Ejecutivo a decirle, se puede ser perfectamente priistas y leales, pero trasladando las decisiones al Poder Legislativo en lo que le compete al Poder Legislativo y haciendo en el Poder Legislativo Pero no la solo al PRI, búsqueda. Adolfo. Lo que yo no coincido es en el discurso. Creo que nuestro fin es válido, es legítimo, la sociedad lo quiere. Pero no solo el PRI, también los del PRD, también los del PAN, no. también los Yo ecologistas. estoy totalmente de también acuerdo, los por eso he sido ciudadanos. independiente. Y no se trata solo de que reeduquemos a una persona u otra, sino que aceptemos que este país exige de una nueva cultura democrática. ¿Y ustedes creen que Por se eso- puede, Adolfo, ¿ustedes Perdón. creen que se puede gobernar como presidente bien, adecuadamente a un país, teniendo un poder legislativo dominado por la oposición? Yo creo Hombre, que sí. Si hay pasa en todas política, partes del mundo. el mundo no se acaba, pasare lo que pasara en 97. Yo al menos tengo esta opinión y este Claro, juicio. el mundo A mí yo no comienza tengo de otra enemigos en manera los en partidos, 97. tengo adversarios en algunos, no coincido con muchas tesis, menos mal la de Adolfo que se declara partidista, o sea, apolítica, porque ahí su esposo habla de No, no yo soy- política, pero él es político, Yo soy que lo político. reconozco. Entonces, bueno, hay una rica, aparentemente no se ve, pero hay una rica participación, hay muchísima gente que se quiere comprometer con este país al que estamos aspirando.
El asunto es que los partidos abran sus puertas. Pero mi pregunta, ¿cómo se puede gobernar con un Se Congreso? puede Con política, gobernar, con consenso, pero se puede gobernar, con Virgilio, diálogo, sobre la base con de acuerdos que se el respeten. rendimiento de cuentas y la exigencia de responsabilidades, que eso es lo que resulta tan extraño en nuestra vida política, rendimiento de Transparencia. cuentas y exigencia de responsabilidades. Eso va a cambiar completamente la cultura política. La cultura política se cambia en el individuo y se cambia en las relaciones de poder. Si las relaciones de poder son otras, tendrá un efecto tan formidable sobre la conducta del individuo como las conductas colectivas de los individuos pueden influir sobre el comportamiento de quienes detentan el poder. Ay, yo tengo Pero una no reserva. no se puede en este país pretender una cultura política distinta sobre el engaño. Cuando les enseñamos a nuestros hijos en la escuela que hay poder legislativo, pero ellos salen a la calle y saben que no hay poder legislativo. Cuando les enseñemos a nuestros hijos que hablen con la verdad y defiendan sus opiniones, no habrá ningún poder que limite su participación. Yo creo que la cultura, y tú lo sabes, no es algo que se pueda mandatar por el ejercicio del poder legislativo o de la presidencia o del judicial, no. No, Esto pero es que algo haya mínima congruencia entre lo que dice la esto es Constitución, algo que quiere lo que les enseñamos a que nuestros quiere hijos elaboración y quiere y lo que tiempo. ocurre en la realidad. Aquí el reto de los legisladores está en ir generando esa cultura con actitudes de congruencia, con una gran transparencia en lo que hacemos y con una gran veracidad entre el decir y el hacer. Tendremos que cambiar Ahí incluso está. las bases de la educación entera, porque por generaciones hemos aprendido a que las cosas no son como nos dicen Exactamente. que son. Tendremos que cambiar muchas cosas, claro. tendremos Y que entonces lograr vamos a un otra cosa. asunto de fondo, Y los tendremos que valores. lograr otra Tendremos cosa. que volver a poner en la mesa que los valores, el valor de la verdad, el valor de la honradez, el valor del respeto al otro, que puede disentir, el valor de la divergencia para la construcción no solo del consenso, que eso no solo basta, sino para enriquecer una propuesta, para Y para elaborar ser partícipe mejor. de las decisiones que se tomen por consenso, aunque no hayan sido las que uno se haya propuesto. Ahora, ¿cómo se logra eso? Se logra con pasos muy concretos. El 6 de julio el ciudadano va a dar un paso muy concreto de carácter definitivo, va a votar en la urna. Esa urna todavía no está inmune a la manipulación. Todavía no tenemos, y en ello difiero, una ley electoral que nos garantice la limpieza plena del proceso electoral, pero sí tenemos una urna protegida por una instancia que hemos creado los mexicanos, que es un Instituto Federal Electoral Independiente, al que hay que poner a prueba, ayudar y proteger en esta elección del 6 de julio. Pero cómo llegan los votos a la urna todavía no es equitativo, no es justo y no es parejo. Sin embargo, en esa elección, con esas condiciones, el votante ya está listo para tomar decisiones de gran trascendencia. Y todos los mexicanos tenemos que estar preparados para ellas, los que estamos en la oposición, para recibir el mandato de gobernar desde el Poder Legislativo en el ámbito del Poder Legislativo. Y los actuales gobernantes para abandonar las zonas de poder que hasta ahora han dominado y controlado, pero no en un espíritu de confrontación, para ni democratizarlas, descalificación, para ni mejorarlas. enfrentamiento. ¿Por qué abandonarlas? ¿Por qué? Porque no, yo creo que para recrearlas, refrescarlas y por ponerlos al servicio me del refiero país. me refiero a la alternancia, estrictamente. Ah. Decir, ahora las responsabilidades de tomar decisiones en el Poder Legislativo las vamos a tener que compartir en condiciones de minoría con la oposición, y eso es por el engrandecimiento de México, y no puede ser presentado a la población como un desastre antes de las elecciones, porque entonces se le está diciendo a la población, no hay ningún lugar para ver más que para el pasado, porque hacia el futuro el escenario se presenta negro. Yo creo que esta responsabilidad es de todos los partidos, de los que van a recibir el mandato de los ciudadanos y de los que van a ser afectados en sus esferas de poder por ese mandato. Sí, pero insisto y creo, esto es muy importante, pero es vital que no partamos que el 6 de julio principia y acaba México. No, Y que la única manera supuesto de que que no. las cosas de las instituciones del país se solucionan única y exclusivamente conteniendo un Congreso opositor. Yo creo que no. No, Los pero primeros es que un tenemos que buen tener que principio. concienciar, no, pero no necesariamente opositor. Lo importante para mí, desde mi partido, es que los que vayamos a las cámaras no olvidemos que hay valores éticos y hay un compromiso con la nación por encima de personas. Bien, Y que si construimos juntos, puede haber viabilidad para muy la bien. nación. Y que esos valores éticos y ese compromiso lo hagamos Todos. anclados a la gente, Todos. respondiendo nuestra representación a la gente y con la gente pudiéndonos exigir Todos. a todos los diputados y Todos. senadores esa Adolfo, representación. hay algunas iniciativas de ley en el periodo, en la Cámara que está por fenecer, que también es cierto.
hubieron muchas cosas que se consensaron, hubieron cuestiones que beneficiaron a algunos partidos de oposición, y a la hora de la verdad, en aras de lograr electorado, se sumieron y no plantearon su voz pública con transparencia y claridad. Son tiempos de que hagamos autocrítica a todos. Yo creo que en el PRI hay que hacer cambios. Bien. Y de Absolutamente, yo soy pero también para los otros, criticar a los partidos y de para oposición los en su otros. comportamiento Adolfo en la Elbester, Cámara. les agradezco muchísimo que hayan estado en este programa. Yo creo que debemos celebrar que siempre pudiéramos conversar así entre diferentes, entre gente distinta, de distintos partidos, pero que no pierden de vista al país. Muchas gracias. Muchas Es lo que gracias no a los debemos dos. de perder de vista, y creo que eso es en lo que coincidimos. Muchas gracias. Gracias sobre todo a usted que me distingue con su atención. Nos veremos como siempre en Realidades. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.